Hoy se celebra la resurrección de Cristo. Hoy es el domingo de Pascua, pero para un discípulo de Jesús, el día de resurrección es diario. Porque como discípulos nosotros recordamos que Jesús no resucitó un día, se fue al cielo y no se interesa más por nosotros. Jesús resucitó y Él está vivo. Jesús cuida de cada uno de nosotros y por eso hoy nosotros celebramos y mañana celebraremos y pasado celebraremos que Jesús está vivo. Amén, familia. Y nosotros estamos haciendo una serie del libro de Hechos. Y si hay algo que es central en la vida de los discípulos del primer siglo, era el mensaje de la cruz. Y hoy día vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 36. Vamos, Hechos. Entonces vamos a saltar un poquito para entender la clase de hoy. Hechos 10, versículo 36. La Biblia dice: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje, que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. Amén. Jesús murió, pero Él resucitó al tercer día. Amén. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Entonces Jesús resucitó. Y cuando resucitó, comió y bebió con sus discípulos. Entonces tuvo full days con sus discípulos. Y fíjate lo que dice el versículo 42. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. El título de nuestra clase: Juez de vivos y muertos. Jesús es el juez. Cuando tú piensas en juez, tal vez ya te da miedo. A nadie le gustaría estar en un juicio, frente a un juez, con un púlpito así, con su martillo, que está golpeando. ¿Y cuál es el problema? Que infelizmente en nuestra sociedad, muchas veces vemos a Dios, vemos a Jesús, nos gusta esa imagen de Jesús que resucitó, y resucitó rubio, con un cabello largo, que parece que usa el champú de Cristiano Ronaldo. Clear for men. Es bueno, es bueno. Y Jesús con un cabello así, increíble, mueve su cabello y se va todo con el viento. Se hizo, creo, una limpieza facial. Y Jesús está con un corderito en los brazos y te hace así: paz y amor. Ese es el Cristo que te venden. Ese es el Cristo que todo el mundo quiere. Ese es el Cristo que todos tienen pegado en sus paredes. Sí, yo amo a Cristo. Pero la Biblia nos enseña que por su ejemplo, Cristo fue nombrado juez de vivos y muertos. O sea, Él va a juzgar quién vive y quién muere espiritualmente. El único que es capaz de juzgar si tú estás hoy o no bien con Dios, ese es Jesús. Jesús es el juez de vivos y muertos. Pero Jesús no es un juez tirano. Jesús no es un juez al que le puedes, como se dice en Perú, le puedes coimear.
Jesús no es un juez que vino para castigar. Jesús es un juez que vino para salvar. Y hoy día vamos a ver 3 puntos de los cuales Jesús nos quiere salvar. Primer punto, el juez que salva del legalismo. Segundo punto, el juez que salva de la ignorancia. Y tercer punto, el juez que salva al improbable. Entonces vamos a leer Hechos 10 a partir del versículo 1. Espero que hayan venido con muchas ganas de leer, porque hoy día vamos a leer 10 y 11. Entonces, Hechos 10, versículo 1. Sin más demoras, vamos a ver lo que pasa aquí. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Entonces, el nombre de el apodo de este hombre era original, ¿no? El Italiano. Es como si tú tendrías el apodo del barrio de donde vienes. No sé cómo. El turco. ¡Wow! No sé de dónde vienes. El sanjuaneño, ¿cómo sería eso? San Juan. Gracias. Entonces, continuamos, versículo 2. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. No. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba todos los domingos. ¿Están leyendo? ¿Están acompañando? Eso pasa cuando no acompañamos la Biblia. Nos engañan. Y oraba a Dios constantemente. Versículo 3. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Entonces tal vez Simón vivía en el malecón, estaba frente al mar, tal vez le gustaba surfar también. Surfear, ¿sí? En español, a ver. Versículo 7. Después que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a todos sus siervos, a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Aquí vemos la historia de conversión de Cornelio. Cornelio era un hombre gentil. Un gentil era nada más que un no judío. En esa época, el mundo religioso se dividía básicamente de 2 formas. O eras judío o no eras judío. O eras judío o eras gentil. En Hechos 2 nosotros vimos cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos de origen judío. Y en Hechos 10 lo que nosotros vamos a ver es que el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles. Fueron las únicas 2 veces en la historia que el Espíritu Santo descendió. Para simbolizar ¿qué? La conversión tanto de judíos cuanto no judíos al cristianismo. Hoy día ya no existe alguien que te derrame el Espíritu Santo. Si hay eso, te están engañando. La Biblia solo dice de esos 2 eventos que simbolizaron la venida del reino de Dios. Y Cornelio era un hombre, la Biblia nos afirma, devoto, temeroso a Dios, que tenía obras beneficentes y oraba constantemente. Y había otro hombre en paralelo que también tenía sueños. Continuamos leyendo, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. No sé si ya ha pasado que cuando estás orando te da hambre, hay veces tal vez.
O no sé, estás en un ayuno o en la vigilia que hicimos en la playa. Tal vez estabas pensando, bueno, no sé si ahí te dio hambre o te daba más sueño quizás, ¿no? Pero es interesante que él estaba orando al mediodía en la azotea. O sea, imagínate el solzazo que estaba en ese momento. Mediodía, la azotea y con hambre. ¿Qué puede pasar si no que este hombre se va a desmayar prácticamente? Entonces, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Entonces, yo creo que una cosa es cuando tienes hambre y no hay comida. Y otra cosa es cuando tienes hambre y se están demorando en prepararlo. No sé si has sentido ese hambre. Es un hambre diferente. Y peor aún si descubres que después que lo prepararon, no era para ti. ¿Qué hambre es ese? Es un hambre que tal vez te deja en éxtasis, como dice aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Versículo 11. Vio al cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las 4 puntas descendía hacia la tierra. ¡Wow! ¡Qué sueño locazo! Versículo 12. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Entonces, imagínate el sueño que tuvo aquí Pedro. Toda clase de cuadrúpedos bajando en una sábana. No tiene mucho sentido. Pero si dice toda clase de cuadrúpedos, era toda clase de cuadrúpedos. Tu capibara estaba ahí, en ese sueño. El cuy que te gusta estaba también bajando en esa sábana. Un elefante estaba bajando en esa cama. No, Terians no había en esa época Terians. Aquí dice animales, no dice híbridos. Entonces, fíjense lo que le dice, ¿no? Y también reptiles y aves. Versículo 13. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Entonces, cuando Dios te dice eso, cuando el Señor te dice levántate, es porque tienes que hacerlo. ¿Recuerdan lo que estudiamos el domingo, el fin de semana pasada? Levántate, Lima. Levántate y entra en la ciudad para predicar. Amén. Sí. Y el segundo era levántate y tiende tu cama. Entonces, espero que todo el mundo haya venido aquí después de tender su cama. Espero que el cuarto esté ordenado. Si no, le vamos a decir a tu papá, a tu mamá que mande foto de tu cuarto al grupo de la iglesia. Pero ¿qué era, no? Levántate y tiende tu cama. Pon tu vida en orden. No vivas en el desorden, con deudas, con amarguras, con cosas que te dejan tu alma inquieta. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Versículo 14. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Pedro es diferente, ¿no? Pedro no le gusta obedecer a la primera. Vamos a ver si a la segunda. Versículo 15. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Y enseguida la sábana fue recogida del cielo. Entonces a Pedro le gustaba que le digan las cosas 3 veces. Bro, ¿entendiste? No entendió. Segunda vez, tercera vez. Pedro, de nuevo, le tuvieron que repetir 3 veces. No sé por qué a Pedro le gustaba el número 3. Interesante eso. Ojalá que a ti solo se tenga que repetir 3 veces. Y no 4, 5, 6. Pero ¿cuál fue el argumento de Pedro? Él recibió una orden del propio Dios. Pero al propio Dios le aplicó la ley. ¿Qué decía la ley? No puedes comer nada impuro o inmundo. Entonces, a Pedro le gustaba la ley. A pesar que ya era un discípulo convertido, si había alguien que tal vez le gustaba mucho la ley, ese era Pedro. Fíjate, y después llegan los soldados que habían ido a buscar a Pedro para ir con Cornelio. Y Pedro va con ellos y fíjate cómo entra a la casa de Cornelio. Me dices si te gustaría un invitado como Pedro en tu casa. Versículo 28. Vamos a saltar un poquito. Entonces, mira cómo Pedro le dijo a Cornelio. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien
que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Wow. Imagínate que lo invitas a alguien a tu casa, le preparas, no sé, una cena, te manda a buscar, te pide el Uber. Yo te recojo en Uber, yo te llevo a mi casa. Y entra a tu casa y te dice, ¿sabes? Yo no debería estar aquí. La ley me lo prohíbe. Yo no puedo juntarme con gente inmunda o gente impura. Tal vez lo votarías, ¿no? A Pedro. Pero vamos a entender más también del corazón de Cornelio. Versículo 29. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Entonces, Pedro me gusta mucho Pedro. Como dicen ustedes, Pedro es frío, ¿no? Bien frío, ¿no? Y junto con Pedro también habían ido otros discípulos. Mira, fíjense en el versículo 44, para tener un contexto. Mientras Pedro todavía estaba hablando, ¿de qué habló Pedro? Un poquito antes habíamos leído que Jesús es el juez de vivos y muertos. Pedro les predicó la cruz de Cristo, les predicó el mensaje de salvación. Y después Pedro dice, versículo 44, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. ¿Quiénes? Los defensores de la circuncisión. ¿Y qué hicieron después? Fíjense conmigo en capítulo 11, versículo 1. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Junto con Pedro habían llegado los defensores de la circuncisión, aquellos que defendían la ley a capa y espada. Parece hasta el nombre de una charla bíblica, los defensores de la circuncisión. Si todavía no tienes nombre de tu charla, puedes pensar en ello. ¿Qué es una charla bíblica? Es nada más que un grupo de discípulos que tiene un lugar donde se reúnen para predicar la palabra de Dios. Amén. ¿Qué charlas hay? Tú te puedes unir a Siloé, Full Rise, Rise Set, All for One. Le pusieron todo en inglés, no sé por qué, amén. Pero todos son peruanos, no te preocupes. Todos somos peruanos. Pero aquí había una charla legalista llamada Los Defensores de la Circuncisión. Entraste a la casa de ese. ¿Quién te dijo que entres? Wow. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Jesús es el juez que salva del legalismo. El juez que salva del legalismo. Si hay una carta que habla mucho sobre el legalismo, es la carta de Pablo a la iglesia de Galacia. Entonces vamos a Gálatas y vamos a entender un poquito más de qué es el legalismo. Gálatas 3, versículo 24. Del 23 y 24. Gálatas 3, 23 y 24. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Básicamente, ¿qué es el legalismo? El legalismo es vivir apenas por reglas, es vivir apenas por órdenes, es vivir apenas por la ley, pero sin entenderla. ¿Y qué es el cristianismo? El cristianismo es vivir por la fe en Cristo Jesús, y por esa fe tú obedeces la ley.
y no la obedeces sin saber por qué. Y el legalismo en alguien puede ser tan fuerte que se convierte hasta en una religión. Por eso termina en ismo, legalismo. Pero nosotros como discípulos servimos y somos parte del cristianismo, no del legalismo. La Biblia nos enseña que la ley es nada más que el guía. En otras versiones dice que la ley es el pedagogo. ¿Cuál era la función del pedagogo antiguamente? El pedagogo de un niño era simplemente llevar ese niño hasta su maestro. Pero cuando lo llevaba a su maestro, el pedagogo ya no hacía nada más, sino que la enseñanza de aquel individuo estaba únicamente dedicada al maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. El guía fue la ley, el guía es la palabra, pero nosotros no vivimos solo como robots obedeciendo órdenes. Nosotros vivimos para servir a Cristo. Y por servir a Cristo, nosotros obedecemos la ley. Esa es la diferencia entre ser legalista y ser un discípulo de Jesús. La ley no se opone a la promesa, sino que cumple con la promesa de salvación. Y cuidado, porque el legalismo se puede convertir en tu religión y no el cristianismo. Ejemplos de personas legalistas. ¿Recuerdan al hombre rico? El hombre rico que cuando se le acercó a Jesús le dijo, yo he obedecido toda la ley desde que era joven. Y Jesús le dijo, solo te falta una cosa. Deja todo y sígueme. ¿Y qué hizo él? Regresó triste porque era muy rico. Eso hace el legalismo. Ya he obedecido la ley, no me pidas un poco más. Porque yo ya he obedecido todo desde que era joven. Otro ejemplo de legalismo en la Biblia, el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Él estaba con el padre. El hijo pródigo se fue, despilfarró el dinero, pero el hijo mayor se quedó. Estaba sirviendo. Pero cuando el hijo pródigo se arrepintió, regresó humillado ante su padre, el hijo mayor se disgustó. Yo he estado todos los días sirviendo, he obedecido la ley, pero a mí no me matas ni un cabrito para comer. Ese es el legalismo. El legalismo es, yo he estado obedeciendo, merezco algo. Yo he estado obedeciendo aquí por tanto tiempo y tú no me das nada, pero al otro que viene hace un día, a él sí le das. ¿Por qué? Porque este hombre estaba obedeciendo la ley. A diferencia de su hermano que despilfarró el dinero, pero la estaba obedeciendo con un corazón ingrato. Y por eso el legalismo, cuando solo obedeces por obedecer, se vuelve un peso, se vuelve una carga. El legalismo hace que incluso, como dice en Gálatas 2, te invito a leer, Pedro incluso todavía tenía tendencias legalistas y estaba tratando a los discípulos de formas diferentes. Y Pablo tuvo que discipular a Pedro, porque él estaba disimulando su amor con los gentiles. Eso hace el legalismo, que tú te sientas diferente de otros, porque yo obedezco más que el otro. Yo soy más espiritual que el otro. Y se crean subgrupos dentro de la iglesia. No te sientes bien con alguien porque no es igual que tú. No te sientes bien con alguien porque no hace las mismas chistes que tú, porque habla así, habla aquello, y hasta lo disimulas con una sonrisa. Hola, ¿qué tal? Un abrazo. Pero eso hace el legalismo, disimula el amor. En cambio, el cristianismo vive el amor de verdad. Capítulo 5, versículo 16. Entonces vamos a hablar bastante de legalismo. Para que nos quede más claro. Gálatas 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. El Espíritu y la carne son antagónicos. El Espíritu desea las cosas de Dios, pero la carne desea las cosas del mundo. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Versículo 18.
Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y enseguida dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odios, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidad, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Esos son los frutos del legalismo. Esos son los frutos de alguien que quiere vivir apenas por la ley, por obedecer órdenes sin entender por qué está obedeciendo, por obedecer reglas sin saber por qué lo está haciendo. Las obras se manifiestan, dice, son las obras de la carne. Y por eso luchas con un pecado, pero continúas luchando con el mismo pecado una y otra vez porque solo lo estás lidiando de forma legalista y no de forma profunda. Versículo 22, en cambio el fruto del Espíritu, el fruto del cristianismo, el fruto del amor, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Se hace evidente cuando alguien vive de forma legalista, cuando alguien vive de acuerdo con la ley de Cristo. Se hace evidente cuando alguien vive por la fe en la sangre de Jesús y cuando alguien vive apenas por reglas e incluso por reglas humanas. Incluso la consecuencia es versículo 26. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Si hay algo que el legalismo produce es vanidad y envidia. Y es tan horrible la vanidad y la envidia que incluso en el Perú nosotros tenemos una frase. El peor enemigo del peruano es el peruano. Es triste. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos creemos mejores unos que los otros. Yo soy mejor ciudadano. Yo soy mejor estudiante. Yo soy mejor aquello. Yo soy mejor aquello. Y cuando el otro parece que le va bien y porque hace menos que tú, te comienza a corroer la envidia. Entonces eso pasó, por ejemplo, en mi edificio donde vivo. Estábamos haciendo una cena de gala. Estamos comiendo. Y creo que pusieron una música que ni siquiera era alto. Yo creo que estoy hablando más que lo que estaban haciendo bulla en ese momento. Y el vecino de abajo llamó a serenazgo, diciendo que, wow, están haciendo una fiesta. y gracias a Dios subió el guardia, él nos conoce. Él sacó una foto, así, él, la verdad, grabó un video y grabó el video diciendo, fíjense, aquí no está pasando nada, está súper tranquilo. Creo que el vecino de abajo se confundió. Pero es tan triste que a las personas les duela que seas feliz por Jesús. Es tan triste que a las personas les hiera que tú estés feliz, porque no, todo el mundo tiene que estar triste, todo el mundo tiene que estar amargo, todo el mundo tiene que estar mal, porque el presidente es así, porque el transporte es así. Pero cuando eres un discípulo y estás feliz, wow, a la gente le da envidia. Y debemos cuidarnos de no ser, de que ese pensamiento no se infiltre dentro de la iglesia. Wow. De llenarnos de envidia, de llenarnos de vanidad. Tal vez puedes pensar, si alguien hace aquí algo delante en la iglesia, por dentro estás pensando, yo lo haría mejor. Wow. Yo hablaría mejor. Yo hablaría mejor que mi líder de charla bíblica. Yo predicaría mejor que ese tipo que está hablando ahorita. Tal vez puedes pensar eso. Y tal vez es verdad. Tal vez tú eres mucho más elocuente. Ojalá que lo seas. Sería increíble porque necesitamos que los talentos se levanten. Amén. Pero cuando lo piensas así, yo lo haría mejor, es un pensamiento de envidia. ¿Por qué no pensar, yo quiero predicar la palabra de Dios? No porque lo hago mejor, sino porque quiero glorificar a Dios. O cuando hay relacionamientos dentro del reino, cuando a un hermano le gusta una hermana, o una hermana le gusta un hermano, tal vez te corroe la envidia, porque yo tengo más tiempo en la fe, porque yo he ido a más citas que esa persona, porque yo he dado más el corazón.
Que esa hermana nunca ha dado una cartita. ¿Y cómo así? Y como se dice en Perú, te picas cuando a alguien le está yendo bien. Y le aconsejas, no hables más con esa persona. O te da envidia cuando una charla bíblica está creciendo más que la otra. Te da envidia cuando alguien tiene invitados y tú no tienes invitados, porque yo evangelicé más, yo me sacrifiqué más, pero todo ello viene de un corazón legalista, de obedecer reglas sin saber por qué lo estás haciendo. Capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. El legalismo dice: allá tú, obedece las reglas tú, lleva tus cargas tú. Pero el cristianismo dice: ayudémonos a llevar las cargas unos de los otros. Por eso tenemos discipulado. Alguien que nos ayuda, alguien que nos escucha y nos conduce con la palabra a vivir de acuerdo a las sagradas escrituras. Nadie tiene por qué escuchar tus pecados. Nadie tiene por qué saber qué estás pasando, qué no estás pasando, cómo te sientes. A veces hasta alguien te escucha, te da su tiempo y te pones crítico, porque solo me dio 1 hora, solo me dio 1 hora y media. Yo quería hablar más, no me dejan hablar más. Entonces, ese es el corazón del legalismo. Tú lleva tus cargas, no me interesa lo que estás pasando. Y ese no es el mundo religioso. A nadie le interesa a nadie. A nadie le interesa cómo estás espiritualmente. Por más que tu tía diga: yo amo a Cristo, pero no le interesa cómo estás. Y el corazón de un discípulo de verdad es ayudar unos a otros a llevar sus cargas. Versículo 14 del 6. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Un verdadero discípulo, un cristiano, solo se jacta del sacrificio de Jesús. Solo se enorgullece del sacrificio de Cristo. Pero un legalista se enorgullece y se jacta de sus obras, de sus logros, de cuán bueno es cumpliendo la ley, de cuán increíble es para obedecer, de cuán increíble es para acatar órdenes. Es de ello que se jacta un legalista. Y por eso el legalismo busca el reconocimiento humano, busca el reconocimiento de personas. Y cuando no tiene el reconocimiento de personas, se hiere, se siente mal, porque cree que lo merece todo. Y siendo honestos, ese era mi corazón. Yo nací, crecí en el Perú, y yo crecí con un corazón legalista. Entonces yo tenía que sacar las mejores notas, porque así iba a destacar en mi familia. Iba a destacar entre mis hermanos, iba a destacar entre mi primo. Y yo quería, ese era mi pensamiento. Yo solo necesito tener notas más altas. Necesito entrar más rápido a la universidad. Necesito salir más rápido de la universidad. Necesito hacer el primer maestría. Necesito hacer el primer doctorado. Y era un pensamiento tan legalista que incluso me olvidaba de mi familia por mis intereses egoístas. Y cuando llegas alto, te ves solo, te sientes humillado. Porque solo has obedecido reglas por reglas. Eso es lo que yo hice. Obedecí reglas atrás de reglas. Profesores que me decían algo que yo solo obedecía y lo hacía, pero ¿por qué? Por la nota. Lo hacía porque yo quería al final el reconocimiento. Gracias a Dios, Dios me llevó a un país donde pude conocer la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios, Dios me humilló tanto que yo pensé que estaba en el ápice de mi vida con 21, 22 años haciendo maestría. Y Dios, gracias a Dios, me humilló y me mostró su palabra.
Y eso es lo que muchas veces nosotros perseguimos. Solo perseguimos logros, solo queremos obedecer, pero porque queremos reconocimiento. Sí. El reconocimiento de lo que hicimos. Ah, pero yo soy del tercio superior. Ah, no, yo soy del quinto. Ah, no, yo soy del décimo, uno te va a decir. Ah, no, pero yo tengo este título. No, pero yo tengo este título. Y las personas se pelean por ello. Pero como discípulos de Jesús, nosotros solo nos jactamos en lo que Cristo hizo. La salvación para un discípulo de Jesús es lo suficiente. Sí. Un discípulo no busca reconocimiento del mundo, no busca reconocimiento de su discipulador. Un discípulo no busca reconocimiento de su líder, que lo levanten, que digan, wow, pero qué increíble esta persona o la otra. Un discípulo de Jesús está contento porque Dios ya le dio todo, que es la salvación, amén. Por ello también el legalismo, cuando no cumples la ley, ¿qué pasa? Te genera culpa. ¿Ya ha pasado eso? Hoy no oré. Hoy no leí la Biblia. Entonces voy a cantar desanimado en la iglesia. Por castigo. Que todos vean que estoy desanimado. O caíste en un pecado. Pecaste. Mentiste. Fuiste impuro. Me voy al fondo de la iglesia, que todos noten que estoy desanimado. Eso hace el legalismo. El legalismo te hace sentir humillado, te hace sentir mal porque no cumpliste con tu meta. Hoy no oré, entonces no voy a evangelizar. Hoy no oré, entonces no voy a la iglesia hoy día. Voy a orar en el horario de la iglesia, porque es el único horario que tengo para... Y eso hace el legalismo, que sigas tanto una regla que ni siquiera sabes por qué lo haces. Y te llenas de culpa de tanto legalismo. Estás culpable porque fallé en aquí, fallé en el otro. Estás estudiando para tu examen, pero piensas, wow, debería estar evangelizando. Y comienzas a llenarte de tantas reglas en tu mente que vives de la culpa. Pero yo pregunté a 2 abogados, ¿cuál es la solución para librarte de la culpa? En Romanos 6:7 dice que el que muere queda libre del pecado. Y en el derecho penal existe algo que se llama la intranscendencia de la pena. Pregunté a los abogados, si cualquier cosa, cualquier reclamo conmigo, hablen con mi abogado. ¿Amén? ¿Qué es la intrascendencia de la pena? Cuando el sujeto que es acusado de algún crimen muere, ya no hay acusación. Y espiritualmente, ¿cómo se aplica eso en nuestra vida? Nosotros ya morimos para el viejo hombre. Sí. Tu viejo hombre ya murió. Entonces no hay crimen por el que pagar. Wow. No hay culpa. La culpa ya se extinguió el día de tu bautismo. Y por eso tú naciste otro hombre, una nueva persona, una nueva mujer. Entonces no tienes por qué luchar con culpa. Si sigues luchando con culpa, es simplemente porque estás viviendo una vida legalista ante Dios. Si el culpable muere, ya no hay condena. Entonces mata a tu viejo yo y deja vivir al nuevo yo que Cristo resucitó. Amén. Entonces, ese es el problema del legalismo. El legalismo solo te hace hacer lo que te piden. Entonces, me dijeron que llegue a las 10 al servicio, solo voy a llegar a las 10. No me pidas que llegue antes. Pero hermano, es bueno que estés 9:30 para confraternizar. Ok, voy a estar 9:30, pero no voy a estar antes. ¿Qué es confraternizar? ¿Con cuántas personas debo hablar? ¿En qué momento debo hablar? ¿Cuántas veces a la semana es bueno hablar? ¿Hasta qué hora es bueno hablar? Y comienzas a llenarte de tantas reglas que vives una vida legalista. Cuando en realidad deberías vivir la libertad que tienes en Cristo. El legalismo te hace huir de la responsabilidad. Si el líder no está hoy predicando, entonces no hay servicio. Como si no hubiese más discípulos. Si el líder de la charla no va, entonces nadie evangeliza. ¿Por qué? Esperan hasta que el líder llegue. Y el líder tuvo un problema familiar, un problema de salud, pero tú sigues esperando sentado en el lugar de la charla. Nadie nos dice para que evangelicemos. Eso hace el legalismo. El legalismo te hace huir de la responsabilidad. Te hace huir del matrimonio. El matrimonio es una responsabilidad.
Y muchas veces nadie tiene sueño de casarse. ¿Por qué? Porque, ay, no, es muy difícil. Los papeles y estas cosas. Sería bueno que solo los papeles sea el problema, ¿no? O incluso hasta puedes estar sirviendo, pero lo haces con pesar. Lo haces con desgano, lo haces, ay, ya de nuevo me va a pedir algo, ay. No vivas el legalismo, vive el cristianismo. El cristianismo va más allá de la ley. El cristianismo es el cumplimiento de la ley. El cristianismo se guía del Espíritu, se guía de la ley de Cristo, que es el amor. Amén, familia. Entonces, es de eso lo que Cristo nos vino a salvar. Él es el juez que salva del legalismo. Segundo punto, el juez que salva de la ignorancia. Entonces vamos a regresar a Hechos. Entonces fíjate qué interesante, ¿recuerdas? Pedro tuvo un sueño muy raro. 3 veces le tuvo que aparecer el sueño. Y fíjate lo que pasa en el versículo 17, después del sueño. Hechos 10, 17. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Y después Pedro, en el versículo 28, dice, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro. Él entendió el significado de la visión, pero ¿cuándo? ¿Cuando se quedó en su casa sobrepensando? Cuando se quedó en su casa meditando, pero ¿qué será eso? Le voy a llamar a mi discipulador. No, él cuando recibió el llamado de ir y predicar, él aún no entendía qué estaba pasando. Pero cuando llegó para predicar, él se dio cuenta de la visión que había recibido. Lo mismo pasó con Cornelio. Cornelio estaba orando, era un hombre devoto, era un hombre temeroso. Y tuvo un sueño. Y él simplemente obedeció el sueño. Él no sabía nada, no conocía siquiera a esa persona. Él no sabía cuál era la voluntad de Dios, qué le deparaba. Pero él obedeció y después descubrió que era el propio Dios mostrándole el plan de salvación de la Biblia. Estos hombres vivían en la ignorancia de conocer exactamente la voluntad de Dios. Pero a pesar de ello, no se quedaron en la inacción, sino que ellos buscaron actuar. Cuando recibieron el llamado, fueron y actuaron y Dios les reveló su voluntad. Recibieron señales que tal vez no podían entender en dado momento. Pero eso es lo que Jesús nos enseña en Mateo 26, versículo 41. Jesús dice, estén alertas, porque la carne es débil, pero el espíritu está listo. En Job 33, del 14 al 17, lo puedes anotar. La Biblia dice que Dios nos habla de una y otra forma, en sueños y visiones, aunque no lo entendamos. Y no podemos quejarnos de que Dios no nos habla. Sí. Cuando tú eres una persona que está atenta, está alerta, tú activas el ojo espiritual. Entonces, como no sé si algunos han visto Dragon Ball, que hay el Ten Shin Han, creo que es, que tiene un ojo aquí al medio, así. Entonces, ese es tu ojo espiritual, está aquí. Pero si estás durmiendo, si estás esperando señales, ese ojo está cerrado. Pero cuando estás alerta, ese ojo está abierto. Y ves una película y ves principios bíblicos. Estás leyendo un libro, literatura, lo que sea, y comienzas a ver, wow, principios bíblicos. Conversaciones con alguien, comienzas a ver principios bíblicos. En tu carrera, en tu universidad, en tu trabajo. Pero necesitas estar alerta. Necesitas captar esas señales. ¿Cuál es el problema? Que a veces vemos a Dios como una bola de cristal. Entonces esperamos señales para ahí tomar decisiones. Cuando pase esto, ahí voy a enamorar. Cuando pase eso, ahí voy a casarme. Cuando pase aquello, y comienzas a esperar y esperar señales como si Dios fuese una bola de cristal que te va a revelar el futuro de la nada. Esperamos un dictado sobrenatural para temas cotidianos. Y eso genera inmadurez y evasión de la responsabilidad.
Dios, dame una señal, ¿debo tender mi cama o no? Dios, dame una señal, es domingo, está frío, ¿debo ir al servicio o no debo ir al servicio? Y comenzamos a echarle la culpa a Dios, pero Dios no mandó la señal. Pero la mandó tarde, es que me mandó tarde la señal y había tráfico por donde vivo. Y eso genera inmadurez. Genera una persona que solo depende de eventos para comenzar a actuar. Pedro estaba reflexionando, tuvo un sueño, pero no se quedó sobrepensando en ello. Él actuó cuando recibió el llamado de ir y predicar la palabra de Dios. Y durante el proceso entendió el significado. Lo mismo con Cornelio. ¿Qué es lo que debemos entender? Que la voluntad de Dios se divide en dos. La primera es la voluntad decretiva, soberana. La voluntad secreta o la voluntad no revelada. Por ejemplo, Dios ya sabe, pero tú no sabes si te vas a casar o no. Dios ya sabe. Tú tal vez estás luchando con eso, pero Dios ya sabe. Dios sabe más aún. Dios sabe con quién te vas a casar. Esa es la voluntad secreta. Esa es la no revelada. Dios ya sabe quién va a ser tu discipulador. No, tal vez es la persona que está a tu lado, tal vez no. Dios ya sabe. Dios sabe quién va a ser tu líder de iglesia si cambia un día. Dios ya sabe si vas a seguir liderando o no charla bíblica con esa persona que ahora lideras. O tal vez ya te cansaste de esa persona. Esa es la voluntad secreta. Dios ya sabe, pero nosotros no sabemos. Pero también existe la segunda, que es la voluntad perceptiva. La voluntad revelada. Las instrucciones, los mandamientos, los estatutos dejados por Dios. Entonces tú no sabes con quién te vas a casar. Pero ¿cuál es el mandamiento de la Biblia? Si se casan, cásense en el Señor. Entonces no tiene por qué estar pensando fuera del reino, no tiene por qué estar pensando en alguien, ay, pero ese chico me ha mirado así, pero esa chica, su cabello es del color que me gusta. No tienes por qué pensar en ello. La voluntad revelada de Dios es que te cases con un discípulo o una discípula de Jesús. O evangelizar. No sé si debo evangelizar. No, eso está en la Biblia, es un mandamiento. No sé si yo debo discipular o no. En la Biblia está que todos somos llamados a enseñar, a obedecer a otros. Discipulado no es algo opcional, es un mandamiento de Dios. Cuando tú imitas a Cristo, tú sigues la voluntad revelada por Dios. Y poco a poco Dios te va revelando su voluntad secreta. El error es intentar adivinar primero la voluntad secreta. No, primero quiero saber con quién me caso, ahí voy a la cita. Primero quiero saber quién va a ser mi líder de charla, ahí yo evangelizo. Ahí yo doy mi corazón. En lugar de entender la voluntad que ya fue revelada. No sé si debo ir a esa cita con esa hermana o no. No pienses en eso. Piensa solo en el amor de Cristo. Si piensas en el amor de Cristo, claro que puedes ir con cualquier persona. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de forma espiritual. No sé si debo soñar con liderar o no. Claro que debes soñar porque Cristo es tu ejemplo. Y Cristo se levantó y asumió responsabilidades que incluso no le correspondían. Pagó por el pecado nuestro cuando Él no tenía culpa ninguna. Eso es liderar, es pagar incluso por el pecado de otros. Es servir a otros cuando no quieren ser servidos. Eso es lo que hizo Cristo. Entonces no es la voluntad secreta de Dios que lideres o no lideres. Dios quiere que te levantes y que puedas servir más en el reino de Dios. Entonces Dios, lo que tú esperas a veces de Dios es un mapa detallado. Dios, dame... ¿Dónde debo pisar ahora y ahora y ahora? Parece como si Dios fuese un andador que tiene que estar así. Lo que Dios te da no es un mapa detallado. Dios te da una brújula. Dios te da la sabiduría práctica. Te da su palabra. Entonces, ¿qué debes hacer? Nútrete de su palabra. Nútrete en la oración.
Dios no es un microgestor celestial. Dios es un padre que entrena a sus hijos a tomar decisiones sabias. Para ello, Dios asume riesgos. Dios asume riesgos conmigo, Dios asume riesgos contigo. Porque no siempre somos sabios. Pero es parte del plan de Dios. Dios te dio el libre albedrío para que tú decidieras. Pero decides con sabiduría buscarlo aún más. Entonces, cuando tú esperas una señal para tomar una decisión, ya estás tomando una decisión. No tomar una decisión es una decisión. Pedro podría esperar otra señal, pero no. Él decidió obedecer e ir y predicar la palabra de Dios. Cornelio podría haber esperado otra señal, pero no. Él decidió mandar a traer un desconocido que le explicó el camino de la salvación. Entonces, hay que dejar de esperar señales. Deja de vivir por bolas mágicas, deja de vivir por cartas, por tarot, deja de vivir por señales. Eso no es fe, eso es lo que falsamente te han vendido como fe. Porque eso te deja paralizado y no te deja madurar espiritualmente. Pero cuando tomas decisiones para tu vida basadas en la palabra de Dios, Dios poco a poco te va a mostrar esa voluntad secreta. Hasta que un día tal vez estés casado. Amén. Yo de verdad no sé con qué. Y tercer punto. Jesús es el juez que salva al improbable. Si había alguien que tal vez los discípulos no evangelizarían, sería Cornelio. ¿Por qué? Primero, no era judío. Hasta esa época todos los discípulos venían de un pasado judío. Tú podrías pensar, ¿por qué voy a evangelizar con este hombre? Y a veces puede pasar eso en nuestra mente. No es de mi barrio, no es de mi distrito, no es de mi universidad. ¿Por qué evangelizaría con esta persona? Segundo, Cornelio era devoto. Cornelio era temeroso a Dios y oraba constantemente. No solo ello, no era solo eso, sino que él hacía obras de beneficencia. Reunía personas en su casa para hablar de Dios. Tal vez su casa era grande también, ¿no? En resumen, era un buen hombre a los ojos de la sociedad. Y los discípulos podrían pensar, ¿por qué voy a evangelizar con él? Que no parece que necesita de Dios. Tal vez ora más que yo. Tal vez va a la iglesia más días que yo. Y tercero, tenía una increíble posición. Era de un alto estatus, era jefe, tenía una buena vida, tenía sirvientes, tenía soldados que le obedecían. Hacía reuniones en su casa para hablar de Dios, nadie le perseguía, nadie llamaba serenazgo cuando él hacía eso. Entonces, ¿para qué le voy a evangelizar? Parece que ya tiene un alto estatus, debe ser alguien muy feliz. Si alguien parecía que no necesitaba más ayuda para llegar a Dios, ese era Cornelio. Sin embargo, Dios escuchó la oración de este hombre. Fue una oración humilde. Al punto que cuando escuchó la voz de Dios, estaba con miedo. Estaba temeroso porque él no se consideraba digno de escuchar al propio Dios. Eso es lo que en realidad significa ser justo. Como dice Mateo 5, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando alguien tiene ese corazón, es así verdaderamente justo, continúa buscando a Dios con más fervor. Y no se siente atacado cuando alguien le muestra la palabra de Dios. Dios escuchó las oraciones de este hombre y le mostró un mejor camino. Cornelio podría haberse considerado lo suficientemente justo y no dejar entrar a un judío en su hogar. Podría haber, y encima que lo llamó inmundo, encima que lo llamó impuro, Cornelio podría haberse amargado y vete de mi casa. Pero él era humilde para escuchar la palabra de Dios. Cornelio podría haberse considerado demasiado devoto. Yo ya soy devoto, ya soy temeroso. Y podría haber ignorado
el ángel del Señor hablándole. Pero Cornelio tenía tanto temor y era tan devoto que se sujetó a un desconocido. Se sujetó a Pedro, a un hombre que él ni conocía, que le predicó un mensaje simple. Le predicó el mensaje de la cruz. Él vio aquello como una respuesta a su oración, pues él tenía oraciones humildes. Oraciones orgullosas no ven la soberanía de Dios, sino apenas siguen su legalismo y sus tradiciones. La religiosidad demuestra devoción y temor a Dios, pero sujeta al legalismo de las obras. La verdadera devoción y temor a Dios busca aprender cada vez más de Dios y busca ayudar y busca ayuda con aquellos que están buscando a Dios de corazón. Cornelio fue un improbable. Parecía que ya estaba sirviendo a Dios, pero necesitaba conocer la palabra con más profundidad. Entonces, no te desanimes cuando alguien rechaza la palabra de Dios. Si eres un discípulo, como dijo el propio Pedro, Jesús nos ha mandado a predicar el mensaje de salvación. Incluso a los improbables. Incluso a aquellos que nosotros podemos pensar, pero este ya no necesita de Dios. Este ya tiene un alto estatus, este ya tiene devoción, este ya tiene temor, este ya ora. Todos necesitamos a Dios, pero necesitamos a un discípulo valiente que nos predique la palabra de Dios. Amén, familia. Si tú realmente eres una persona humilde, estás buscando más a Dios. Si ya conoces a Dios lo suficiente, nadie te puede ayudar. Nadie te puede decir nada porque tú eres demasiado justo. Tal vez solo Jesús te podría discipular. Pero si tú eres humilde, tú entiendes que el discipulador que tienes es la mejor persona que Dios te habría podido poner. Cuando tú eres humilde, tú entiendes que la persona que está estudiando la Biblia contigo es la mejor persona que Dios te habría podido poner. Cuando tú eres humilde, ves tus oraciones respondidas. Esas oraciones, tal vez con llantos, esas inquietudes en el alma, ¿dónde estará Dios? Dios lo responde cuando oras con humildad. Y por eso Jesús es ese juez que no quiere condenarte. Ese juez que no quiere ser alguien corrupto, que tiene favoritismos. Jesús es el juez que salva. El juez que nos salva del legalismo. El juez que nos salva de cumplir leyes, órdenes solo por cumplirlas. El juez que nos enseña la ley del amor. Jesús es el juez que nos salva de la ignorancia. Jesús no quiere que nadie se pierda en la ignorancia, sino que lleguemos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de su palabra. Y Jesús es el juez que salva al improbable. Salva a aquel que tú podrías pensar que no necesita de Dios. Jesús puede salvarlo. Jesús levanta a los discípulos improbables. Jesús hace predicar a quien tú pensarías que no puede predicar. Jesús hace abrir su boca a quien tú pensarías que no puede abrir su boca, porque Jesús no solo salva al improbable, sino que levanta al improbable y para Él sea la gloria. Amén.